Volvió el canal más inconsistente de YouTube y tengo un page de Sublime para hablar sobre el estado de trance, sobre rituales, sobre cultivar lo que se consume y sobre crear. ¿Nos sorprenden estos temas? No. Si es la primera vez que estás acá, estoy hablando muy rápido. Si es la primera vez que estás acá, yo soy Mala. En este canal hablamos sobre creatividad, sobre crear, sobre dialogar con las cosas que se consumen, sobre cultivar una especie de jardín digital donde están esas cosas que te interesan, esas preguntas que vuelven a ti cada tanto y esos intereses que tienes olvidados y que tienes muchas ganas de explorar, pero te mientes diciendo que no tienes tiempo, que no tienes energía, que no puedes dejar atrás a tus amistades, que tu trabajo te consume, todas esas cosas. Yo también estuve ahí, no te estoy juzgando, pero bueno, hay cosas que podemos hacer al respecto y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Primero quería hablar sobre el estado de trance. Si no lo sabes, lo he nombrado en otros videos. Hay una plataforma que se llama Sublime que te deja hacer como un mapa mental e ir guardando en tu celular frases, estudios y cosas que te van interesando. Entonces yo lo que hago es guardar mi información ahí y tengo como un canvas por temas que me suelen llamar la atención y ahí voy lanzando información y hace un rato me senté a ordenar y ahí es donde vino este video. Pero ajá, un artículo que estaba leyendo hablan del estado de trance como una de las alternativas por las cuales la religión es tan atractiva. No necesariamente por toda la creencia teológica detrás, ni por el estado de ni por estar en comunidad, ni por nada de esas cosas, sino que se piensa como una opción es que en medio del ritual religioso alcanzas el estado de trance. Hablaban de que es un estado de gran felicidad que originalmente significaba éxtasis, un momento en el que te sales de tu yo ordinario y sientes una conexión con algo más grande que tú. Estos momentos pueden ser eufóricos, pero también pueden estar relacionados a terror, trauma, etc. Tenía la profunda sensación de que el universo estaba vivo, consciente y lleno de propósito. Yo que estuve en un colegio religioso, estudié mi secundaria en un colegio religioso, sí, como que todo el ambiente de la iglesia y la palabra y la canción y todos cantando como al unísono, hacen que accedas como a este tipo de sensación, de que formas parte de algo más grande, de que todo en el universo tiene sentido, de que hay algo más poderoso que tú, como accedes a esto. Pero hay otras formas de acceder al estado de trance, formas que están relacionadas con psicodélicos, por ejemplo, y formas que están relacionadas con la creatividad, ¿no? Que es un poco de lo que te quiero hablar, no te voy a hablar de psicodélicos aquí, aunque no juzgo. Pero bueno, un poco por este tema de la psicodelia, hablan de que durante los últimos siglos la palabra éxtasis y el estado de éxtasis fue muy criticado y como visto desde un foco bastante negativo porque se pensaba como en el estado de éxtasis como la causa de diversos trastornos mentales, entusiasmo, histeria y psicosis, y se condenaba como una amenaza para el gobierno secular. Nos hemos convertido en una sociedad más controlada, regulada y disciplinada en la que la reputación de un buen ciudadano depende de la capacidad de controlar las emociones. De un tiempo para acá, la idea de buscar acceder al estado de éxtasis activamente ha sido un poco condenada, o bueno, esto es lo que dice el autor, que esta idea ha sido condenada un poco porque nos aleja de este yo controlado y nos invita a ser como una persona un poco más emocional y eso se aleja a la idea del ciudadano controlado que está como bien vista, ¿no? Bueno, pero en el mismo artículo también hablan de que esta búsqueda por el estado de éxtasis, que también puede ser visto como un estado de contemplación y de conexión, es algo casi instintivo. Y mencionan un estudio donde se le pusieron cámaras a unos monos y al revisar como el material se dieron cuenta de que se pausaban en momentos de puestas de sol y otras escenas absorbentes, teniendo incluso como comida, que suele ser como de las distracciones más grandes. Cuando había comida cerca, ellos frenaban a contemplar estas escenas absorbentes. Entonces, de ahí llegan a la hipótesis, digamos, de que es como una respuesta natural tener esta búsqueda por algo
más grande y una conexión y una pausa, ¿no? Pero ahora, si pensamos en cómo alcanzar el estado de trance, yo me anoté como ciertas, lo llamé estrategias, pero digamos ciertos caminos en donde se puede acceder a este estado de trance, este estado que yo le llamaría más inspiración o flow, que de hecho en algún punto del artículo él lo llama flow, porque digamos que estar en flow te puede llevar al estado de éxtasis, no necesariamente cada vez que entres en flow vas a llegar al estado de éxtasis, pero indudablemente cada vez que estás en el estado de éxtasis es porque pasaste por un estado de flow. Entonces, una de las cosas que me anoté como estrategias para alcanzar ese estado es lo que hemos hablado en otros videos sobre cultivar lo que se consume. Cultivar eso que consumimos nos ayuda a identificar esas preguntas que siguen volviendo a nosotros y a notar que resurge cada tanto y que como que se rehúsa a que lo ignoremos, ¿no? Como que qué es lo que nos sigue llamando la atención, lo que sigue tocando la puerta. O sea, las preguntas que nos hacemos constantemente no es una falla propia, no es que soy bruto y no entiendo y por eso siempre me cuestiono las mismas cosas. Es que es un tema que nos parece importante y nos parece relevante. Y en esa relevancia quizás está la clave para que eso forme parte de un ingrediente en lo que sea que nosotros deseamos crear más adelante. Entonces, como atrevernos a cultivar eso nos ayuda a ser más sensibles y a buscar con mayor profundidad en esos temas. Otra cosa que me noté en relación a esto es que la tecnología trata el proceso de consumo y de creación como algo completamente distinto. Pero la realidad es que para nuestro cerebro absorber un libro no es tan distinto que producirlo. Siempre buscamos nuevas conexiones, entonces, ¿por qué consumimos libros llenos de palabras pero escribimos en un documento de Google vacío? O sea, suena como que yo no le daría la razón, pero al final le termino dando la razón. Porque lo que dice es que si vemos el consumo y la producción como cosas completamente diferentes, eso quiere decir que cada vez que creamos algo, sentimos que partimos del vacío, cuando la verdad es que partimos de todo eso que ya hemos consumido. Entonces, ¿por qué separar por completo el consumo de la creación, cuando la verdad hay como un punto medio donde estas dos cosas deberían dialogar y eso nos ayuda a que cuando decidamos crear seamos más conscientes de la información que tenemos? ¿Por qué el proceso de consumo es tan pasivo mientras que el de producción es tan activo? En mi opinión, la curaduría está muy poco explorada en Internet. Se encuentra justo entre el consumo y la creación y es el puente perfecto entre ambos, permitiéndonos interactuar activamente con lo que consumimos para luego producir obras a partir de ese conocimiento almacenado. Es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Como ya saben de dónde vienen todas mis ideas, es porque he estado leyendo todos estos temas. Ahora, crear se siente mucho más fácil con herramientas de inteligencia artificial y se siente casi como, y creo que en alguna de las notas está algo así, que crear se siente casi como jugar un videojuego, o sea, crear se está sintiendo como consumir, porque te estás gastando tokens en una plataforma para generar imágenes o para generar videos. Y esa pérdida de lo artesanal se convierte también como un poco en pérdida de lo humano detrás del proceso y no sé si no genera el mismo estado de trance que te puede generar estar inmerso mientras estás intentando, o sí, como creando una imagen, una ilustración, ponerle, no es lo mismo crear una ilustración que escribir un prompt para que la AI te dé la ilustración que quieres. Como que hay una diferencia ahí que no te va a permitir acceder al mismo nivel de trance. Va a ser más, o sea, como quedar atrapado en el generar la ilustración. Con AI se va a sentir más como el drum scrolling cuando estás scrolleando sin fin en redes sociales. Es un poco esa la sensación y no la de el trance y el éxtasis de cuando estás creando. Ahora, otras de las estrategias, como que creo que una va a ir complementando a la otra y eso es como, todo tiene más la sensación de ser una secuencia de ser estrategias aisladas, sino que es como una va sumándole a la siguiente y es el tema de los rituales, que en este artículo que estaba leyendo hablaba mucho de los rituales para acceder, que lo hablamos al principio, como el ritual para poder acceder al estado de trance, es algo muy típico de las religiones, pero el ritual por sí solo, más allá de la teología que puede estar sosteniendo, da el estado de trance. Y esta persona que escribe el artículo
que voy a dejar igual todos los artículos abajo porque no recuerdo nombres, ni nombre de los artículos, ni nombre de los autores, entonces los voy a intentar dejar abajo. Pero bueno, él habla que él vivió en Japón por un tiempo y que estar en Japón le permitió ver un país que es rico en rituales, pero que se considera poco religioso, y que en las casas pueden estar como altares a deidades diferentes. Un japonés puede practicar varios rituales de religiones o de creencias diferentes y no necesariamente creer en ninguna de esas religiones, como el peso del ritual está más como porque te permite acceder al estado de trance y porque te permite sentir conexión con la cultura en la que estás creciendo y con la comunidad en la que estás creciendo y te unirte, permite que te unas con tus vecinos más allá de lo teológico. Pero entonces, acá hablan de que un destacado George Tanabe, otro destacado investigador de la religión japonesa, su tesis central es que la religión japonesa no se centra principalmente en la adhesión a las creencias o tradiciones específicas para alcanzar la salvación en la otra vida, sino que se orienta a la obtención de beneficios prácticos en esta vida, mediante la realización de diversas actividades como visitar santuarios, templos, comprar amuletos, talismanes y rezar. Y esto me pareció un enfoque como mucho más interesante según como el estilo de vida que yo intento sostener, porque me invita más a pensar en rituales que me ayuden a sostener lo que yo quiero alcanzar. Y por eso les digo que me parecía muy interesante arrancar el año con este video, porque me pareció un momento perfecto en enero del 2026. No sé cuándo estés viendo esto, pero enero de 2026 me pareció un buen momento para pensar y hacernos conscientes de los rituales que queremos incorporar en nuestra vida. Puede ser escribir todas las mañanas, que es uno de los rituales que te invita a hacer Julia Cameron en El Camino del Artista. Puede ser escribir cuando te sientas desbordado, como entender las condiciones necesarias para que el ritual se active y qué estoy llamando a través de ese ritual. Por ahí tener un espacio destinado para crear o tener un día destinado para crear o tener una franja temporal, bien sea de día de la semana, de horas del día, como tener algo que marque de este es el inicio y este va a ser el fin de este momento que voy a dedicar para esto, para cultivar esta disciplina que quiero que forme parte de mi 2026. Me parece que eso es una buena forma de buscar prácticas que nos ayuden a sostener lo que queremos alcanzar en esta vida y en este año, para ser más específicos. Este mismo autor dice que no se trata de como obsesionarnos demasiado en la teoría detrás del ritual, sino en construirlo de forma que nos podamos sentir inmersos en la experiencia para poder acceder al estado de trance o acceder al estado de flow con la esperanza de que eventualmente lleguemos al estado de trance y es cuando ya sintamos que lo que estamos haciendo está demasiado conectado con el mundo, con lo que está pasando, con la gente a nuestro alrededor, que estamos expresando algo más grande, como ese momento va a llegar en la medida en la que nos permitamos estar constantemente en el estado de flow. Bueno, pero pensando en todo esto de los rituales, decía, oye, quizás es difícil para una persona que piensa que todas las cosas que hace tienen que estar directamente relacionadas a lo productivo. Y entre lo que he estado leyendo, hablan de esto, de que somos una sociedad obsesionada con la productividad y que sentimos que cada minuto debe estar optimizado y que vamos olvidando lentamente partes importantes de la experiencia humana, que es abrazar la creatividad sin ninguna presión de rendimiento de lo que eso nos va a dar de manera inmediata, permitirnos ser tontos, disfrutar el proceso, darle al sistema nervioso un minuto de descanso y conectarnos nuevamente con nosotros mismos, con las cosas que nos gusta, con lo que nos llama la atención, con lo que deseamos. Y esto no está relacionado y quizás lo profundice en otro video, pero siento que se nos invita tanto a consumir que poco a poco se nos olvida qué nos gusta. Y es una tontería, pero a veces a mí me pasa que tipo, me compré unos zapatos que me encantan y luego cuando me quiero poner los zapatos, me siento casi obligada a ver en Pinterest cómo el resto de las personas combinan esos zapatos con su ropa, como persiguiendo una estética
y se me olvida como cómo me gustaría cuando me los compré, cómo me gustaría usarlos, por qué me los compré, como cómo esto combina con mi ropa, ¿saben? Como todas estas preguntas y todo esto que está más relacionado a mi deseo, a mi gusto, a algo de mi experiencia, lo estamos tercerizando demasiado o lo estoy tercerizando demasiado. Y estoy pensando que parte de mis rituales de este año quizás sea como vestirme cada tanto o combinar cada tanto como se me cante cosas que normalmente no combino y permitirme eso, ¿no? Explorar, jugar, quizás verme tonta un día por ahí caminando con mi perrita, pero explorar las cosas que me gustan, mi deseo, cómo me siento y todo eso antes de buscar y referencias de cómo se supone que me debería ver estéticamente. Esa es una cita de Rick Rubin que me parece que está relacionada con el tema de los rituales, porque habla de lo terapéutico que puede ser permitirnos acceder a los rituales y a crear. Para quienes se sienten atraídos por el arte y luchan con una sensibilidad abrumadora, el proceso creativo puede tener un poder terapéutico. Ofrece una sensación de profunda conexión, un espacio seguro para expresar lo indecible y desnudar el alma, y en estos casos el arte no devela al creador, sino que lo completa. Hacer cosas, lo productivo que nos da es que nos ayuda a descubrirnos y nos ayuda a estar más seguros con nuestra posición en el mundo, con nuestra voz, con nuestros intereses, con lo que nos apasiona, las preguntas que nos hacemos y con nosotros, con el yo más auténtico y el menos productivo y el menos pendiente de los resultados y del rendimiento, pero quién eres sin tener que pensar en todo eso, ¿no? Como es difícil y muchas veces caemos en esto de describirnos a partir de las etiquetas y del rendimiento que damos en el mundo. Y ahora, ¿por qué pensaba todo esto como en escalones que nos llevan a crear? Porque me parece que si cultivaste lo que consumes y dialogaste con esas cosas y ya entendiste como la importancia de los rituales, de generarte espacios y prácticas para poder acceder a eso que quieres lograr este año, se te va a hacer mucho más fácil crear. El nivel final para poder acceder a este estado de éxtasis sería crear. Y una buena estrategia para crear es seguir haciendo eso que haces por más tiempo del que pensabas que lo ibas a hacer. Y quizás mientras más te permitas estar ahí, es más probable que accedas al estado de flow y por ende al estado de trance. Ahora, en el artículo donde hablaban sobre acceder al estado de trance, hablaban de que quizás la religión nació precisamente de eso, de que quizás los humanos arcaicos dieron, como impulsaron sus capacidades y empezaron a hacer música, a bailar, a cantar y empezaron a hacer esas prácticas de manera sincronizada en la naturaleza y esa sincronía colectiva se intensificó lo suficiente como para experimentar esos estados de trance. Y no solo sintieron como el esplendor terrenal, sino una intriga sobrenatural, se encontraron con los ancestros, con los espíritus, bestias fantásticas y todas esas teorías. Y estos viajes inmersivos fueron tan extraordinariamente cautivadores que nació lo que podríamos llamar como religión. Se arraigó en parte porque también ayudó a aliviar tensiones y a crear vínculos grupales mediante las oleadas de endorfinas producidas en los estados de trance. En otras palabras, los estados alterados resultaron ser evolutivamente ventajosos. El despertar del deseo humano de éxtasis impulsó simultáneamente la revolución social, ya que significó que los grupos sociales podían crecer mucho más gracias a la intensidad compartida de las experiencias intensificadas. Y esto lo anoté como en este punto de crear, porque lo hemos hablado también en otros videos, que es el de la importancia de tener una comunidad cuando estás creando. La importancia de estar acompañado y de tener a alguien con quien dialogar y de poner las cosas en el mundo. Pero también compartir, incluso cuando compartes en el vacío, como yo haciendo este video, creas oportunidades para que otros aprendan de tu experiencia. Y esto es una nota que tengo por acá que habla de que tu disposición a ser visto crea un espacio para que otros hagan lo mismo. Y me parece esto valioso porque también he estado en la posición de crear y guardar. Y ojo, no soy muy buena en esta posición. O sea, yo soy muy impulsiva a la hora de consumir y sentir que encontré algo valioso y querer compartirlo. Creo que por eso he intentado estar en muchas plataformas, muchas veces. No por querer acceder como
a la influencia o lo que sea, sino porque sí siento que mientras más personas se pongan afuera a expresar lo que les parece valioso, como que más se habilita oportunidades para otros y más ingredientes hay en el aire para que la gente consuma y haga consumo cosas hermosas.